Definitivamente, cuando estamos trabajando con datos, sin importar el volumen, sin importar su naturaleza, se precisa de convertir entre tipos de datos distintos. Te doy la bienvenida a esta nueva sesión de nuestro curso de Transat SQL, invitándote a poner especial atención en el tema que vamos a tratar a continuación, ya que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra carrera cuando estemos desarrollando soluciones con este lenguaje de acceso a datos. En SQL Server podemos encontrar dos tipos de conversiones de datos. La primera de ellas es la conversión implícita, donde el propio motor de base de datos se va a encargar de convertir de un tipo de dato a otro de manera automática. Esto sucede cuando manejamos datos de distinta naturaleza. En el material que vas a descargar en esta sesión vas a encontrar una tabla que te indica cuáles tipos de datos pueden o no convertirse implícitamente. La forma explícita implica el hecho de que tengamos que indicar qué tipo de datos o a qué tipo de datos queremos convertir el valor de una columna dada. En el motor de base de datos SQL Server se manejan reglas de precedencia para indicar cuando se realizan conversiones implícitas, de qué forma se van a convertir los datos, cuál es la prioridad para convertir entre dos columnas o dos o más valores que no necesariamente son de un mismo tipo. Entonces, en la tabla de precedencia podemos ver, por ejemplo, que si yo tengo un valor de tipo entero numérico que quiero o estoy trabajando en combinación con otro de tipo char, me va a arrojar un error porque SQL lo que hará es tratar de convertir el de menor precedencia, o sea, el char que está en la posición 28, al tipo entero, cosa que no se puede a menos que acá estemos escribiendo un número, aunque sea de forma alfanumérica. Sobre lo dicho anteriormente, veamos estos dos queries que tengo acá en pantalla. En el primero de ellos estoy tratando de sumar la letra A un número 1. Si trato de realizar esa sumatoria, esa operación inmediatamente, SQL me indica que la conversión falló porque no puede convertir el valor A un valor numérico, en este caso un número entero. En el caso B, si ejecuto la consulta, dentro de comillas simples tengo un número 2 indicando que este es un tipo de datos alfanumérico, aunque el número, por ser un valor numérico, valga la aclaración, SQL Server lo va a convertir de manera implícita. En el caso de la A no se puede. ¿Por qué? Porque como es un valor de naturaleza alfanumérica, tiene un nivel de precedencia mayor al número entero o al tipo de datos entero, por ende, tratará de convertir esa a un número y al no lograr eso, pues naturalmente la consulta de ser ejecutada arroja un error de conversión como muestra en pantalla. En SQL Server vamos a encontrar dos funciones que nos permiten realizar conversiones de tipos de datos. La primera es cast y la segunda convert. Ambas realizan las mismas funciones, tienen las mismas funcionalidades. Lo que cambia aquí es la manera en que se escribe cada una de ellas, en que se le pasa más bien los parámetros para su funcionamiento. En el caso de la función cast, en primer lugar se le pasa el valor o la columna que vamos a convertir seguido de la cláusula as e inmediatamente después debemos de indicar el tipo de datos al que vamos a convertir. En el caso de la función convert, recibe primero el tipo de datos al que deseamos convertir, una coma y finalmente el valor o la columna que vamos a convertir al tipo de datos indicado. Acá en pantalla estoy mostrando una serie de reglas que se cumplen al momento de convertir tipos de datos con una cadena o cantidad de caracteres menor a otra. ¿Qué va a suceder cuando estamos haciendo ese tipo de operaciones? En el caso, por ejemplo, de convertir una columna con un tipo de datos numérico a entero, entonces será truncado. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a tomar todo el valor entero hasta llegar al punto decimal.
y así sucesivamente como indica en la tabla. Para los valores alfanuméricos, o sea, para la cadena, si tengo una columna que tiene o un tipo de datos menos caracteres que la que estoy convirtiendo, entonces el dato también será truncado. Veamos entonces ya la función convert en funcionamiento. No es realmente difícil. Vamos a tomar nuestra tabla de ejemplos y tomaremos las columnas de canal seguido de la categoría ID. El canal es una columna alfanumérica. En cambio, la categoría ID es una columna que está almacenando valores enteros, como podemos apreciar acá. Vamos a escribir categoría ID. Si ejecuto esta consulta, vamos a tener exactamente el mismo error que veíamos ahorita. Es imposible convertir la columna en varchar, el valor, aquí tenemos una de las filas, Common and Words, al tipo de datos entero. ¿Qué debo hacer en ese caso? Entonces, debo indicarle al motor de base de datos que me considere esta columna, este valor que es de tipo numérico, como una columna de tipo alfanumérica. En este caso la voy a convertir y le voy a indicar al motor que es de tipo varchar. Vamos a especificar aquí que sea de un varchar de 10. Al final, cierro el paréntesis y puedo agregar un alias aquí a mi columna resultante. Cuando ejecuto, vemos que efectivamente pudimos realizar esa concatenación, esa unión de esas dos columnas de tipos de datos distintos gracias al uso de la función convert. En el caso de la función cast, voy a copiar este mismo ejemplo, obtendríamos exactamente el mismo resultado, lo único es que la sintaxis al momento de escribirla es un poco distinto. Cambio acá mi función y lo primero que debo especificar como parámetro a la función cast es la columna o el valor que voy a convertir. Sigo con un as. Finalmente, debo eliminar esta coma acá que me está sobrando y al ejecutar la consulta vemos que efectivamente el resultado es el mismo.